Listo, vamos a dar inicio, hermano. Buenas tardes una vez más. Hoy llegamos al final de esta serie, la serie que lleva por título Firmes en la Fe, Fidelidad. Ese es el título de la serie. Y hoy comparto ya el tema 79 de esta serie. Este tema lleva por título Saludos Finales. Aunque, bueno, en el tiempo de Dios, este no va a ser el último mensaje de la carta de los Hebreos. Voy a tomar unas semanas más y voy a dar un mensaje que lo he titulado el siguiente. A partir del siguiente domingo, me va a llevar algunas semanas. Voy a tomar un mensaje que lo voy a titular un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Una recolección de cosas importantes. Esta carta de los Hebreos es una carta muy fuerte, una carta que lleva una doctrina muy fundamental acerca de la persona de Jesucristo, pero también esta carta tiene 5 avisos muy fuertes a la iglesia. Y yo creo que en estos 79 semanas, pues se pueden pasar por alto muchas cosas porque es mucha información. Decía yo en la mañana y quiero saber hoy también, ¿quién de los que están aquí presentes ha tomado los 79 mensajes de esta carta? 5, 6, 7, 8, 9 personas. 9 personas. Si no me equivoco, ahorita hay más de 200 personas sentadas aquí y en la mañana estuvo igual. Y en la mañana no hubo nadie más que un servidor de la alabanza que ha tomado. La pregunta es, todos ustedes que no han tomado la serie completa las veces que faltaron, que tienen todo el derecho, ¿la tomaron por internet? ¿Tuvieron el temor de Dios de bajar la enseñanza vía internet? Es gratis, no les cobramos. Digo, gratis para ustedes, para nosotros no. Porque el servidor de internet nos lo cobran. Y nos lo cobran en euros. Para que no pienses que no cuesta. Entonces, por eso mismo voy a tomar ese epílogo. Porque hoy voy a dar la entrada a una serie de cosas muy fuertes que están aquí. Yo no te vengo a dar mi mensaje. Yo no te vengo a dar mi punto de vista, ni mucho menos mi opinión, Mi punto de vista y mi opinión y mi mensaje delante de Dios valen un cacahuate, igual que el tuyo. Aquí venimos a hablar el Evangelio, en la estructura que está. Hemos tomado Hebreos 1:1 a Hebreos 13:25 en 78 semanas, 79, verso a verso. Abriendo de alguna manera no tan profunda la carta de los Hebreos, porque si hubiéramos profundizado más, nos hubiera llevado más tiempo. Pero sin embargo, pues dejamos pasar ciertas cosas y a veces no tenemos la humildad, es la palabra correcta, de recibir correctamente. Porque ¿a quién le gusta que le llame la atención? A ver. Está bien, digo, yo también no soy de doblez, a mí tampoco me gusta que me llame la atención. Pero la pregunta es, ¿no te gusta que te llame la atención? A mí tampoco. Pero ¿qué haces cuando hay una reprensión? ¿Te enojas? ¿Te enfadas? O por dura que sea, al menos escuchas. Y nosotros tenemos como creyentes un privilegio. Tenemos un Dios que nos escucha. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y un Dios que permite que vayamos y le preguntemos. Así dice la Biblia, ve y lleva tus peticiones, ¿no? A menos vas y le dices, Señor, ¿de veras soy eso? O nos enoja. Porque es lo que dice el escritor. Vamos a Hebreos 13:22. Acompáñenme ahí. Y a los últimos 4 versículos de la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso número 22. Repito el tema de esta tarde, 79 saludos finales. Dice, os ruego
hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Entonces, ¿para quién es? Nosotros, ¿verdad? Bueno, si hay un primo, también te queda. Os ruego, hermanos, que soportéis, fíjate, que soportéis la palabra de qué. Que soportéis la palabra. O sea, que no nomás venimos a este lugar a que aleluya, gloria a Dios y cada quien con la suya, no, ¿verdad? Venimos a que Dios nos exhorte, que Dios nos hable, nos enseñe. ¿Sí o estoy, porque aquí yo no le veo club de los optimistas, ¿o sí? Casa de oración, centro cristiano, casa de oración. O sea, ¿qué estudiamos aquí? La Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos anima, nos conforta, nos restaura, pero también, ¿qué hace, hermano? Entonces, el escritor, hablándole a una congregación, que lo he dicho, los cristianos hebreos, los cristianos que estaban, se entiende, en Israel en ese tiempo, en Judá, ahí, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito, dice, brevemente. Luego dice el verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré, dice, a veros. Verso número 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Verso número 25, la gracia sea con todos vosotros. ¿Y con qué termina? Amén, así sea, dice, eso significa, ¿no? Entonces, en el verso 22, el escritor hace una apología de la epístola. ¿Por qué una apología? Porque ha sido bien duro, ha hablado cosas bien fuertes. Repito, hay 5 exhortaciones en esta carta muy fuertes, muy severas, serias, que debemos de considerar. Entonces él hace ¿qué es una apología? Una defensa. O sea, la apologética es la defensa del evangelio. A todas las falsas doctrinas es la defensa. Ahora, entendamos esto. La Biblia no necesita que la defendamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La Biblia se defiende a sí misma. Se interpreta a sí misma y se complementa a sí misma. Porque viene de un Dios completo, eterno y perfecto. O sea, tú no puedes sacar... Por eso es importante el estudio. Tú no puedes sacar la Biblia para demostrarle a alguien que Dios existe. Ya les fundí los fusibles. Bueno, si quieres saber más, ven a la clase de teología. Entonces, es una apología de la epístola. ¿Por qué? Porque él ha hablado cosas muy fuertes. Repito, el verso dice, os ruego, hermanos, y utiliza 2 palabras, que soportéis la palabra de exhortación, pues escrito, dice, brevemente. ¿Qué palabra de exhortación es esta? O sea, ¿qué palabra de exhortación? ¿De qué está hablando? Bueno, muchos dicen que se refiere únicamente al capítulo 13 de Hebreos. No. Nuestra Biblia, o sea, nuestra traducción, viene de un lenguaje que es más rico, más grande, que es el griego. Y hay conjunciones en el griego, hay verbos en el griego que son prácticamente imposibles traducirlas al español. Hay verbos, conjunciones en el griego que dan un cierto énfasis, que en el español es imposible. Es en esta parte donde cuando dice, os he escrito brevemente, la palabra escrito en el griego significa, se puede traducir como carteado, como una carta, es una carta. Entonces aquí cuando dice, os he escrito brevemente, se entiende la exhortación, se entiende a toda la epístola, toda la carta de los hebreos. Desde Hebreos 1:1, que empieza hablando acerca de que el Dios de la Biblia habla. Ese fue el primer tema de hace 70 y tantas semanas atrás. Dios siempre le ha hablado al hombre, se ha presentado con el hombre. Entonces, esta palabra de exhortación se entiende que es toda la carta. Desde Hebreos 1:1 hasta el verso que citamos, Hebreos 13:25. Entonces, aquí se refiere a toda la carta. Esta palabra de exhortación, si entonces se refiere a un sermón o a una homilía, o sea, se entiende toda la carta.
Hay otra parte en la Biblia que nos enseña este principio. Es cuando Pablo y Bernabé son invitados en una sinagoga a dar una palabra de exhortación. Vamos al libro de los Hechos, para tomar un paréntesis, una referencia. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso número 15. Hechos, capítulo 13, verso número 15. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, o sea, Pablo y Bernabé, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Hablad. Entonces entiende, una palabra de exhortación, un mensaje. Aquí aunque nos llevó, fíjate, aunque nos llevó 70 y tantas semanas estudiar por encima la carta de los Hebreos, y digo por encima, si tú tomaras tu Biblia, si alguna vez, algún tiempo ahí que tuvieras nada que hacer, y tomaras tu Biblia alguna tarde que decidieras apagar la televisión o quitar la qué buena de tu radio, o el barrilito, y tomaras tu Biblia y dijeras, hoy sí voy a tener una comunión con Dios, y empezaras a leer la carta de los Hebreos del capítulo 1 al verso 1, a Hebreos 3 y 25, te va a llevar más o menos una hora y fracción. Entonces es una carta que puede ser leída en una audiencia y puede ser de entrada, pues es una carta que puede ser así como entendida fácilmente. Sabemos que la palabra es impresionante, o sea, si nosotros tomando nada más algunas partes nos llevó año y fracción, ir por encimita. Entonces, este es el énfasis de lo que el escritor está diciendo y se está refiriendo a toda la carta, o sea, toda la carta está dentro del mensaje que él está diciendo. Ahora, ¿por qué el escritor cree necesario decirle a sus hermanos? Porque así lo dice, si leemos una vez más, le está hablando a los hermanos, ¿no? Dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación. ¿Por qué el escritor cree necesario decirles a los hermanos que soporten, que aguanten? Bueno, tomando el contexto de esas serias advertencias, sí, pues entiende que las palabras han sido muy duras, que él ha hablado cosas muy fuertes. Él ha tomado un contexto, sobre todo del pueblo de Israel, aquel pueblo que fue libertado de la cautividad, de la esclavitud por Dios. Y aquel pueblo que caminó con Dios 40 años. Y aquel pueblo que renegó de Dios 40 años. Y él toma ese ejemplo. Muchos de sus advertencias están basadas en ese pueblo. Que vieron milagros. Que Dios los sustentó. De una manera como a nunca nadie más. ¿Tú te imaginas cuando Moisés le pegó a la peña y salió agua de ahí? Tú abres la llave y sientes que es bien fácil, ¿no? Pero Moisés, por mano de Dios, hizo cosas impresionantes. Entonces ese pueblo fue el que caminó con Dios, el que lo libertó fue Dios. Ellos estaban cautivos, yo no sé si hasta dónde nuestra mente, por ejemplo, en este tiempo, el siglo XXI, alcance la palabra esclavitud. Yo te voy a decir, para que tengas una idea hasta dónde puede alcanzar la palabra esclavitud. Pues si Dios te sacó del alcoholismo, de la drogadicción, del homosexualismo, pues Dios te sacó de la esclavitud, para que tengas una idea. Porque ¿sabías que ningún hombre es libre? Hoy hay una libertad falsa, ¿no? Hoy hay una libertad que dice, haz lo que quieras, tú vives lo que quieras. No, ningún hombre es libre, todo hombre está sujeto. El hombre sin Dios está sujeto al pecado, no lo puede libertar. Y nosotros voluntariamente ahora somos esclavos de Cristo. Porque nos ha libertado y regresamos a Él diciendo, Señor, tú eres nuestro amo. Y ese es ser el esclavo por amor, lo que la Biblia llama como, aparece en el griego como doulos. Entonces, tomando la carta de los Hebreos, por eso el escritor les dice, pues consideren, o sea, hermanos, tranquilos con la exhortación. Porque mira, esta carta
Es una de las cartas que habla más acerca de algo que se conoce en la Biblia como la apostasía. Y que vamos a ir viendo en estos días. Esos son los donde yo voy a retomar acerca de la apostasía. Que hoy se está viviendo. Que hoy más que nunca en este tiempo se está viviendo, se está viendo. ¿Tú conoces a alguien que hace algunos años te predicaba fervientemente de Cristo? Y que ahora que lo encuentras después de algunos años, antes que te predicaba fervientemente de Cristo, se decía: yo soy Juan sin miedo. ¿Sí lo conoces? Y que ahora lo dejas de ver y de repente te lo encuentras y ya lo encuentras Juan con miedo, ¿no? Y le dices: oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, son un montón de hipócritas ahí. Ahí te lavan el cerebro, te dicen. Entonces tú te quedas así: oye, pero si yo lo vi predicar, si yo lo vi enseñar, y ahora ya anda pues haciendo cosas. Pues, eso, y vamos a ir más, se conoce como la apostasía de la iglesia. Y es algo que está latente. Y es una señal, escúchame bien, de los últimos tiempos. Y según la Biblia, después de que Cristo ascendió al cielo y fue sentado en el trono en donde recibe el nombre de Señor sobre todas las cosas, según la Biblia, en ese momento, cuando inicia la iglesia, inician los últimos tiempos. Entonces estamos ante los últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo acabarán los últimos? No lo sé. Entonces allá iremos tocando eso. Ok, ¿por qué esta exhortación? Y tiene que decirle a la iglesia, a los hermanos: hermano, mira, recibe la exhortación, tranquilo, no te enojes. Porque hermano, cuando algo es severo, cuando la exhortación es severa, cuando las palabras son duras, puede causar desánimo o puede causar molestia. O también puede causar en algunos oyentes que se sientan indignados y otros que se sientan deprimidos. Pero el escritor dice: yo no he querido producir eso en ustedes. Yo lo que he querido es producir, pues, que atiendan el aviso, que atiendan la severidad de lo que se está viviendo y la severidad que está pasando, para que no se vayan, no se pierdan, verdaderamente sigan caminando con Dios. Entonces, esta situación es lo que está encerrada en la carta de los Hebreos, ¿sí? Entonces el escritor dice: yo no quiero provocar eso, yo no quiero hundirlos, yo quiero más bien que soportéis las palabras de exhortación. Mira, te lo voy a poner porque me ven así con cara de que ¿qué? ¿Cuántos de ustedes fueron a la universidad? Sí estudiaron, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a la universidad? Levanta su mano. Cuando fuiste a la universidad, ¿alguna vez te desvelaste haciendo tareas? ¿Y soportaste hasta el final y te graduaste? ¿Pagaste un precio? ¿Y cuántos entraron contigo y se quedaron troncados? ¿Y por qué pensamos que en la iglesia todo es tranquilito y que el cristianismo es como andar en Hawái ahí? ¿Por qué pensamos eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que yo como cristiano puedo venir hoy? Y aquí hay personas que hace 3 semanas, 4 semanas que no las veía. Hay personas que hay meses que no las veía. ¿Por qué pensamos eso? Si el alimento espiritual es el que nos fortalece. Hermano, ¿cada cuándo comes? ¿Le estoy hablando en chino o qué? Hermano, ¿cada cuándo comes? ¿Cada cuándo te congregas? Pero ¿sabes qué? Eso es lo que se ha enseñado. Se ha enseñado un cristianismo light. Se ha enseñado un cristianismo que Dios es amor y que Dios te recibe. Sí, gloria a Dios. Ninguno éramos merecedores de la salvación. Pero te quiero decir algo: Dios nos amó así. ¿Cómo? Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay otra parte que la Biblia enseña: Dios no nos va a dejar igual. Dios nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a dirigir, nos va a exhortar. Y el propósito de Dios en esta vida para ti, para mí, es hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo.
Aunque digan, uy, amén. Entonces, hermano, la idea no es que te hundas, no es que digas, oye, no. Mira, la carta ha hablado cosas fuertes. Una de las evidencias de esta carta, de lo que estoy hablando, de estas palabras serias, es acerca de la disciplina de Dios para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿a poco Dios disciplina? Sí. Papá, ¿tú disciplinas a tus hijos? ¿O disciplinas a los del vecino? A veces dan ganas, ¿verdad? ¿A quién disciplinas? ¿A tus hijos? Pero ¿qué dice la psicología moderna? Déjalo ser, déjalo que experimente, que aprenda solo. Entonces, déjalo que se aviente del quinto piso y luego le preguntas, ¿qué sentiste? ¿Te dolió? Así, a veces así estamos los cristianos. A veces no queremos escuchar el aviso. Y cuando nos habla el pastor, cuando nos habla el líder, cuando nos habla el maestro, nos sentimos ofendidos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mete con mi vida? ¿Sabes qué me dijo una vez una persona? Ya me voy de la congregación, me dijo. Porque usted me exhibió públicamente. Ay, ¿cuándo? Le dije. Es que usted habló de la fornicación. Dije, ay, perdóname que el saco te quedó, pero no era para ti. Así estamos, hermano. Entonces, ¿cuántos saben que Dios al que recibe por hijo lo corrige? Y no los va a dejar igual. Jamás. Él va a tomarnos como el buen alfarero y nos va a formar, nos va a trabajar y nos va a meter al hornito y nos va a cocinar. Mira, entiéndeme esto, por fuera, y yo lo he enseñado, por fuera estamos igual de feos. Somos nacidos de nuevo y cada día más viejos, más gordos y más feos. Pero por fuera nos renovamos, por dentro nos renovamos. El hombre interior, dice Pablo, se deleita en las cosas de Dios. El hombre interior se fortalece. El de afuera, pues aunque te pongas cremita, ya es inevitable. Entonces, hablando sobre esto, vamos a ver unos versículos acerca de la disciplina de Dios. Uy, si Dios disciplina. Capítulo 12 de Hebreos, verso número 3. Repito la cita, Hebreos capítulo 12, verso número 3. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. ¿De quién está hablando, hermano? ¿De quién está hablando? Del Hijo de Cristo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta que, hermano, hasta desmayar. Nos pone aquí en Hebreos 12:3 el ejemplo del Hijo de Dios, que Él sufrió, Él padeció, Él le dolió. Mira, cuando lo vituperaban le dolió, cuando le insultaban sentía, porque Él era un hombre, Él era el único que era hombre y era divinamente Dios. Él sentía en humanidad, Él derramó sangre. ¿Por qué? Porque bíblicamente, ¿quién debía de pagar por el pecado de los hombres? Un hombre, pero el único hombre santo era Jesucristo. Entonces Él sintió todo. Entonces, yo recuerdo esa enseñanza, hermanos, si te sientes mal porque te dicen los de tu familia monje loco y aleluya, pues ve a voltear la cruz. Y al Señor le dijeron que era príncipe del estiércol. Eso lo dijeron los fariseos. Le dijeron que Él hacía milagros por Belcebú, le decían, Satanás te da poder para hacerlo. Mira, cuando sanaba a la gente, cuando Él tenía misericordia de la gente. Pero dicen, Él fue a la cruz sin hablar, sin quejarse. Entonces, si tú tienes que compararte con el sufrimiento, pues nuestro espejo, si queremos ver en la palabra de Dios, es Cristo. Ahora vamos al verso número 7 de ese mismo capítulo 12:7. Fíjate lo que dice, Empieza con una palabra que en nuestro lenguaje implica sí o no. O sea, si es sí, hay una consecuencia. Si es no, hay otra consecuencia, ¿no? Digo, yo no soy maestro de primaria, pero entiendo algunas cosillas. Dice, si soportáis la disciplina, Dios, dice, os trata como a qué. Entonces, aquí es un condicionante que dice, y si no la soporto, ¿qué óvole? Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo vamos dejando. Vamos a ir dejando algunas cosillas que se van a ir aclarando. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué?
Aquí viene la explicación. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ya oíste, papá, tienes que disciplinar a tus hijos, pero con amor. Entonces aquí nos encontramos ante una cuestión de la carta de los Hebreos. O desmayamos o soportamos. No hay dos caminos. Esto es a la disyuntiva que nos estamos encontrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pone el ejemplo del Señor Jesús. Él soportó hasta el final. ¿Cómo oró en el Getsemaní? Señor, si es posible, pero hágase, que dijo, tu voluntad. Hoy nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que la manera que la disciplina de Dios va a venir a nuestra vida, la tenemos que soportar, porque esa disciplina, porque somos hijos, va a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir, nuestra manera de entender. Mira, yo te pongo un ejemplo, hermano. Si tú agarras un martillo y vas a clavar un clavo y te pones a ver la tele y te das uno, ¿te va a doler, sí o no? La segunda vez que lo vas a hacer, ¿vas a seguir viendo la tele o vas a ver el clavo? A veces es bien obvio, ¿no? Bueno, ¿por qué lo obvio de la Biblia no lo entendemos? ¿Por qué lo obvio que está ahí no lo entendemos? La disciplina, el dolor, a veces nos deja ver ciertas cosas que no entendía. ¿Sabes por qué? Porque el principal problema que tenemos como hombres, todos, hombres y mujeres, es que nos sentimos nosotros siempre bien. Si yo te pregunto, hermano, ¿le haces mal a alguien? No, pastor, hasta oro por el que me acaba de decir de cosas. Pero recuérdase unas enseñanzas atrás. Tus motivaciones ponlas delante de Dios. Porque el que te va a decir si estás orando correctamente. Mira, tú puedes estar orando con tus labios, Señor, bendícelo, guárdalo, pero en tu corazón apriétalo, Señor. Porque el corazón sale. Y si tú tienes algo incorrecto en tu corazón, ¿a cuántos hermanos? Que Dios te bendiga, hermanito. Y que te tome en su mano el Señor, y si pueda, no digo. Entonces, esta misma epístola, hermano, ha hablado acerca de cuestiones que Dios disciplina, que Dios ejerce una disciplina sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Y esa es una palabra de exhortación, ¿sí? Entonces, la carta, como es un mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos, hermano, es que a través de la palabra Él nos disciplina y nos enseña. Pero si nosotros no damos respuesta a la palabra cuando somos expuestos, por obviedad, nuestra indisciplina merece una corrección mayor. ¿No aplicas eso con tus hijos? Si le dices o eres como la mamá, Pedrito, ya. Pedrito, Pedrito, y el niño. Te dan ganas de pararte. Pedrito, siéntate. Bueno, un papá centrado que ha enseñado a su hijo el orden, la disciplina, le dice, Pedrito. Y Pedrito voltea y dice, ya estuvo. ¿O no? Y si Pedrito brinca las trancas en ese momento y se sale del redil, ¿qué hace papá? Si estás en un lugar público, lo llevas a un lugar privadito, ¿no? Vamos a platicar, hijo. Y el niño, no, papá. Pero ya, vamos a platicar. ¿O no? O eres de los que los agarras así en el público. Aguas, no exasperéis a vuestros hijos, dice el Señor. Hay lugar para todo, hay lugar para la instrucción, hay el foro. ¿Por qué? Porque si tú no los instruyes en tu casa, pues no los quieras instruir públicamente. Bueno, ya me salió un poquito, pero sirve. Entonces, esta medida disciplinaria tan seria puede provocar ciertas reacciones. Lo triste de esto, hermano, es que hay reacciones negativas, no correctas, a las advertencias de parte de Dios. Advertencias serias. Entonces el escritor quiere, hermano, darnos un aviso, porque esta carta está en el contexto de una exhortación.
¿sí? No está en el contexto, hermano, de una reprensión, que son cosas bien diferentes. Dice, os ruego, hermanos, repito, que soportéis la palabra de ¿qué dice? Esta palabra es importantísima, hermano. Esta palabra exhortación que aparece ahí viene del griego, que es la palabra parakleseos, que es una palabra muy similar a la palabra que cuando la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo, que es paráclesis. Esta palabra se desprende de ahí, y por eso es una palabra de exhortación. Pero esta palabra de exhortación es una palabra así que muestra una exhortación de parte de Dios. No es una palabra de reprensión. Él está avisándonos. Hermano, yo viajo frecuentemente en la autopista y hace unas semanas hay unos letreros que dicen, mira, cuando veas este letrero, ten precaución. Es una como ve así, que lo ponen ahí en las autopistas. Hace como 3 semanas nos tuvimos que parar porque se habían chocado. Y el coche, pues no era ya coche, era una bola de cosas así negra. Hermano, no se podía ver ni la marca ni el modelo del coche. Pues quiero decirte que para eso están las advertencias. Yo le decía a una persona, es que mira, ¿sabes por qué no puedes correr en las autopistas de México más del límite? Sí, sencillo, hermano. Es que la patrulla me ve. No, hermano, no. Los trazos de los ingenieros para las autopistas no son para autopistas de más de 120 kilómetros por hora. El pavimento que usan, imagínate. Entonces, aunque traigas el Ferrari, son advertencias que están ahí. El mundo las ve. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos habla una advertencia en la palabra de Dios? Si tu corazón no tiene humildad de recibir, te vas a enojar conmigo. Porque vas a pensar que yo tengo algo personal contigo. Pero si tú entiendes que yo lo único que yo te estoy leyendo la misma Biblia que tú tienes. Y yo te he invitado a que tomes tu Biblia, que escuches el mensaje, que anotes y que escudriñes la palabra para que tú te cerciores que lo que yo te estoy enseñando venga conforme al principio de la palabra de Dios. Pero si tú no tienes esa humildad, te vas a enojar. Pero aquí la palabra importante es esta palabra que habla del Espíritu Santo que está al lado nuestro. Fíjate qué misericordia de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo, oraba el hermano, Señor, tú has mandado a tu Espíritu, no los has dejado solo. ¿Sabemos esa verdad bíblica? Que Él está con nosotros, que Él es el que nos está redarguyendo, nos está convenciendo, es la obra de Dios sobre la iglesia y la obra de Dios sobre el mundo. Y aquí está. Y es algo bien importante, hermano. ¿Sí? O sea, y quiero que me entiendas, el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero Él no solamente tiene palabras tiernas. Sí tiene palabras tiernas, sí tiene palabras de amor, pero también bíblicamente tiene palabras de exhortación fuertes. Y eso es algo que debemos entender. Porque a veces cuando hablamos, es que yo quiero sentir bonito. Sí, mira, hay cosas que sentimos bien bonito delante de Dios, pero cuando Dios nos habla y nos pone, yo no sé si Dios alguna vez te ha dicho no. A mí me ha dicho muchas veces no, y a veces me lo dice con mucho amor, no. Pero yo entiendo ese no. No es no, del griego, del hebreo, del chino, del japonés, no. ¿Y sabías que a Dios nosotros no le podemos cuestionar? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, pues hay quien le exige, ¿no? Hay quien le ora y dice, Señor, a la 1 y a las 3 mándame el pedido. No. Bueno, es otra cosa. Entonces, la obra del Espíritu Santo es alguien que está para animarnos, para guiarnos, para hacer lo necesario en nuestra vida. Pero también dentro de ese paquete, y anótalo bien ahí en tus notas, incluye la obra de reprensión para nosotros. Y esa reprensión puede ser tierna
o puede ser dura según nuestro estado espiritual. Dios nos va a hablar a veces con un consuelo tierno, a veces muy maduro, a veces muy fuerte, pero tengo que entender que ese consuelo es perfecto porque viene de un Dios perfecto. Entonces, este es el sentido de esta carta. Esta carta está en un contexto de una exhortación que viene de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, porque toda palabra fue inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Y no la sabemos de memoria, pero ¿qué tal cuando la hace vivir Dios? No nos gusta. Mira, hay una parte en esta carta, son 15 palabras que voy a mencionar, desde Hebreos capítulo 2 hasta, no te voy a decir las citas, ahí te lo dejo de tarea, hasta Hebreos 13. Estas palabras de exhortaciones de esta carta, como yo te dije al principio, el escrito está en el griego y no hay manera a veces de traducir. Estas exhortaciones en el griego aparecen en un tiempo imperativo en la primera persona del plural, quiere decir en dos personas, pero aparece en un tiempo imperativo. Imperativo, ¿qué quiere decir? En una orden. Entonces cada vez que yo leo eso, es una orden, pero tomando en cuenta que no me está dando la orden como si yo pudiera hacerlo, sino me dice el Espíritu de Dios, junto contigo en tu obediencia, vas a ser guiado por Dios. Eso para mí, yo lo repito, lo entiendo como la gracia y la misericordia de Dios a nuestra vida, que no nos ha dejado solos. Porque entendamos, hermanos, nosotros por nosotros mismos sí tenemos que ver en la obediencia, en la respuesta, pero nosotros no podíamos llegar al final si no fuera por el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Dios nos lo dejó, nos lo dio como iglesia. ¿Cuál es el sello de la iglesia? Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, como veíamos hace 8 días, que el creyente, el cristiano, a través de la obra de regeneración del Espíritu Santo, puede obedecer la palabra de Dios. Entonces, estas advertencias que están aquí, o estas exhortaciones, pues son para nosotros. Y voy a leer algunas que están aquí, que te doy de tarea, si tienes tiempo, pues búscalas ahí en la carta, están. La primera dice, atendamos. La segunda dice, retengamos. Hermano, ¿hay que retener la palabra de Dios? Claro que sí. La otra dice, temamos. ¿Tenemos que temer el mensaje de Dios? Sí. Otra dice, procuremos. Hay que procurar muchas cosas en Dios. Otro dice, acerquémonos. Otro dice, vayamos. Otro dice, mantengámonos firmes. Otro dice, consideremos. Otro dice, despojémonos. Otro dice, corramos con paciencia, ya te dije el versículo. Otro dice, tengamos gratitud, perdón. Otro dice, sirvamos. Otro dice, salgamos. ¿Se acuerdan? Hay que salir del campamento. Y otro dice, ofrezcamos. Estos son los imperativos que están en esta carta, en el tiempo presente, y que nos lleva a una exhortación. Y son cosas que están ahí escritas, hermano. Esas son palabras de aviso de parte de Dios. Es como ese letrero que dice, peligro, no pasar. Y pues en nuestra cultura es cuando dice, despojémonos. ¿Sabes que nos cuesta mucho trabajo a los cristianos mexicanos dejar de comportarnos como mexicanos? Todavía hay cristianos por ahí que dicen, no, sí, pues el que no tranza no avanza y Dios me acaba de bendecir. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú vas al médico y el médico te encuentra un problema y te manda una medicina para prevenir eso, ¿te la tomas sí o no? Y si no te la tomaras, ¿qué pasaría? Pues te puedes quedar expuesto a una intervención quirúrgica, ¿no? Y ¿sabe qué? Usted no se corrigió.
¿Cuántos tienen gastritis, por ejemplo, por comer tanto chile? Al mexicano le encanta, ¿no? ¿Y qué te dice el doctor? No, ya bájele porque usted se puede provocar una hernia. Y si usted no se cuida, se le puede reventar y no la platica. Sin embargo, no, yo voy a orar para que el Señor santifique el chile. No. Mira, yo hago estas bromas porque a veces estamos así. Vamos a ir por partes, vamos a ir despacito. Entonces, si yo no me escucho el aviso y cedo y digo, no pasa nada. No pasa mucho, es ahora el peor engaño que hay a la juventud. No pasa nada. Tú conoces tu límite. Mira, toma una y tú decides cuándo lo dejas. Pues sí, lo vas a dejar un día porque te van a velar. Es una realidad, lo que te estoy hablando, no es broma. Pregúntale a todos los que han salido por la gracia de Dios del alcoholismo, de la drogadicción, del homosexualismo, de esos tipos de pecados, de todo. Iniciaron con poquito. Con probar, con experimentar. Es el peor engaño que existe hoy. Y ese engaño es el mismo que hoy está en la iglesia. No pasa nada. Tú puedes adulterar. A fin tienes un Dios lleno de misericordia, de amor. Y si vas a Dios, Dios te perdona. Sí, Dios perdona. Pero ¿qué pasaría si en ese adulterio te dan una enfermedad terminal como el SIDA? Dios te perdonó tu adulterio y a lo mejor obró en el corazón de tu esposa para que tu esposa también te perdone. Pero si en la soberanía de Dios te deja con el SIDA, ¿qué óvole? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, esta carta ha tenido, hermano, cuestiones teológicas muy grandes acerca de la Biblia. Esta carta ha hablado acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, enormemente. Lo ha comparado, para ponerlo en el lugar que es, lo ha comparado con Moisés, con Josué. Comparó el tabernáculo terrenal con el celestial. Y siempre puso a Cristo en el lugar que Él es. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿De qué sirve que yo aprenda tanta teología? ¿De qué sirve para mi vida que yo aprenda tantas cosas acerca de Dios? Si eso, escúchame bien, no se ve reflejada en mi manera de vivir. ¿Sirve de algo, hermano? Te lo voy a poner un ejemplo. A los que fueron a la universidad, ¿alguno de ustedes fue a la universidad para hacer la carrera de médico cirujano? Bueno, el que fue a esa carrera, por lo menos fueron 7 años a la universidad. Fue 7 años a la universidad a hacer la carrera de médico cirujano. Y cuando sale de médico cirujano con su título en mano, dice, no, yo ahora quiero ser chofer de microbús. Dices, a ver, ¿cómo? 7 años en la universidad. Es que, ¿sabe qué? Sí creo que me da miedo la sangre. Pues yo te quiero decir que hay muchos cristianos que conocen mucho de Dios, que saben mucho de la Biblia, pero que no se ven su vida reflejada. ¿Sabes por qué? Porque todavía siguen pensando que es muy difícil ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque están pensando más en lo que no pueden que en gozarse en los privilegios de ser un hijo de Dios. Aunque no digan amén. Porque es lo primero que te dice aquel que te conoce como cristiano. Dice, tú eres de esos aleluyas, esos locos que van los domingos, que lloran, esos que les prohíben todo, ¿no? Yo te digo, ay, sí es cierto, ya no me dejan. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes? Porque tu corazón no ha caído, la verdad. ¿Sabes por qué? No es lo que no podamos, es el gozo de lo que podemos. ¿Sabes que el privilegio más grande que tenemos tú y yo como hijos de Dios es orar a Dios, entrar a su presencia?
Saber que tus peticiones son puestas delante de Dios, y que Dios en su misericordia y en su soberanía le habla a su pueblo, porque dice: sus ovejas oyen su voz. Privilegio más grande. Pero sin embargo, no, es que ya no vas a eso. Y todavía cuestionan. Ay, es que mi tía Chanita dice que si soy madrina de ropón de mi primo, pastor, vengo a preguntarle si es pecado. ¿Cómo te explico, hermano? ¿Cómo te explico? Quiero decirte, hermano, lo importante de todo esto, de todo este conocimiento, de todas estas semanas, de todo lo que se ha expuesto en este lugar durante más de un año, hermano, que se vea reflejada en tu manera de vivir. Eso es lo importante. Pero te voy a decir algo: eso no concierne ni a la congregación, ni concierne a Dios. Concierne a tu propia vida. Nosotros como pastores ya hicimos nuestro trabajo. Escudriñamos, oramos, fuimos guiados por Dios. Buscamos no equivocarnos en nuestra humanidad para poderte hablar la verdad. Dios ya te dio el Espíritu que te hace entender, ya te regeneró. Ahora, ¿de quién es responsabilidad que eso que escuchas todos los domingos se haga una realidad en tu vida? Pues quiero decirte que todavía a estas alturas del cristianismo en México, el mayor problema es la disputa que existe entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Todavía hay un montón de mujeres ingobernables dentro de las iglesias, y un montón de varones que en lugar de ser cabezas son cabezones. Cuando Dios es claro lo que habla, hermano, te estoy diciendo, no pierdas, esto es un aviso, y te voy a dar un pequeño botón en el medio de la predicación del aviso que es. Entonces, la intención del escritor, hermano, no solamente afirmar nuestro conocimiento, sí, es que se vea traducido en nuestra manera de vivir. Y debes de preguntarte tú, hoy, aquí, después de esas personas que estuvieron aquí, que han escuchado a una, dos, las que has escuchado durante esas 70 semanas, ¿qué ha cambiado tu vida después de que has sido expuesto al Evangelio? Si no ha habido un cambio, pues algo no está bien. Ahora fíjate, la misericordia de Dios no nos pide que mañana seamos otros, porque la Biblia habla que el cristiano debe de dar el fruto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un fruto en lo natural tarda tiempo en darse, ¿sí o no? Entonces yo no puedo ser mañana un hombre lleno de misericordia, dar el fruto de la templanza plenamente, porque yo estoy siendo tratado por Dios. Pero en mi caminar, pues ya por lo menos se debe de ver ahí el botoncito de la fruta, ¿no? Porque ya tengo 300 años de cristiano, pues ya se debe de ver algo. Mira, ¿y qué sucede hoy? ¿Cuántos han llegado? Es que yo vengo de cuna de pastor. No, hombre, yo vengo de cuna cristiana. No, hombre, mira, te voy a dar la genealogía. Acaba en Lutero, dice. Oh. Y la pregunta, oye, pero espérate, sí, eres llamado a pastor, y wow, mira, hasta el Dios dijo, wow. Oye, pero espérame, hermano, espérame. Oye, pero ¿sí sabes que no le debes de poner la mano a tu esposa? Ay, es que usted no la conoce, pastor. ¿De qué sirve? Te lo digo con todo amor, hermano. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que vengas si no tienes un corazón enseñable? Si no vienes con la humildad de escuchar de los avisos de parte de Dios, y sales de aquí enojado, refunfuñando, molesto. Y eso te lo creo, puedes salir una vez, dos, pero todo el tiempo, y tu vida no refleja la obra del Espíritu Santo en ti. Algo está fallando, y quiero decirte, no viene de parte de Dios. Él ya hizo todo en la cruz por ti, por mí, y nos ha regenerado según lo que vimos hace 8 días. Él nos dio la capacidad de entender, de ver la palabra de Dios. Él hizo la obra en nosotros. Entonces atendamos la voz del Espíritu Santo, hermano. Tiene que haber una transformación en la vida cristiana. Debe haber un reajuste en nuestra vida. Nuestras motivaciones, nuestras ambiciones deben de cambiar. Debe de haber una transformación cada día.
Ahora el problema que hoy se suscita, que pensamos que nosotros como cristianos podemos estar en medio. Hermano, entiéndeme por el amor de Dios. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. No hay cristianos a medio hervor, para que me entiendas. La misma Biblia habla que a los tibios, o estamos en la pasión del Evangelio, comprometidos a las cosas de Dios, o cada día nos vamos a ir diluyendo al mundo. Cada día. Ese es el trabajo del mundo. Ganarnos, borbandearnos. Entonces yo quiero que lo reflexiones, hermano. Porque esas advertencias son para eso, para que escuches, pero con un corazón enseñable. Ahora, si tú me preguntas, ¿es fácil que te digan tus verdades? No. Es fácil que tú vayas a pedirle a Dios por tu enemigo y que Dios te conteste, pero el problema eres tú, no es tu enemigo. Señor, es que yo venía para que le mandaras fuego. Y yo te dice, sí, le voy a mandar fuego, pero primero empiezo por ti. ¿Cómo quieres el fuego? Porque, ay, Señor, pero es que tú no sabes, Señor. Mira, a ver, mira, de esto ha surgido tantas herejías, amado hermano. Ha salido personas tan desviadas de la verdad que han enseñado a la Biblia, a la iglesia a perdonar a Dios. Es que tú le platicas tu vida, pues, sí, pues naciste en un lugar lleno de maldiciones, ¿no? Hasta el perro estaba loco, ¿no? Y tú le dices, oye, es que fíjate que esto, y te dice, perdona a Dios. Argumentando que el que se equivocó, que el que se ensañó, que el que no tuvo misericordia de ti fue Dios. No, hermano. Dios es perfecto. Dios no se equivoca, pero deja al hombre. En Deuteronomio dice, mira, pongo delante de ti la vida o la muerte. ¿Qué escoges tú? Si escoges la vida, si escoges la muerte, aquí está. Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es? Porque Dios no nos hizo robots. Dios nos hizo personas pensantes, capaces de entender, de ver. Y somos tan pensantes, tan capaz que Él viene y nos habla en un lenguaje que lo podemos entender. La Biblia está en un lenguaje antropomórfico. Que el hombre de cualquier raza, de cualquier cultura puede entender. Yo te digo, la Biblia dice arriba, ¿entiendes? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces es una cosa sencilla, hermano. Yo quiero, antes de pasar a la segunda parte de ese versículo, porque tiene más, que tomes esa reflexión. Hermano, es difícil para nosotros como cristianos, sí, muy difícil. Insisto, y es una verdad, le sumamos nuestra cultura mexicana. Nuestra cultura mexicana es pasar por encima de todo y hacer lo que se nos venga en gana. Y no nos. Aquí, tú no sabes quién soy yo, dice mexicano, ¿no? Tú no sabes a quién conozco, le dices, cálmate. Déjame pasar, tú no sabes quién soy yo y a quién conozco. Tú no sabes en qué trabajo, no sé. Porque mexicano es así. Hermano, yo quiero que entendamos esto. Es una reprensión, es un aviso de parte de Dios. Luego dice más, dice el escritor, este aviso, dice, porque los he escrito brevemente. Aquí lo que está hablando el escritor es que él pues tuviera muchas cosas que hablar, pero como ha entendido que la iglesia está así tambaleando, se dice, no, mejor lo que les he dicho es suficiente. ¿Para qué les digo más? Si con lo que he dicho no es una expresión de vanagloria, he escrito brevemente como diciendo, tengo mucho que enseñar. No. Ahora, ¿en dónde tomo este fundamento? Vamos a Hebreos capítulo 5, verso número 11. Hebreos capítulo 5, verso número 11.
Mateo 5, verso número 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos que dice, tardos para bien. Ve lo que dice el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento que dice sólido. Esta palabra rudimentos viene del griego de una palabra que significa, da la idea de como de un aparatito de sonido, como una sonajita. ¿Cómo entretienes a un bebé? Ay, bonito, y le haces así, ¿no? Y la sonajita, este queda viendo, ¿qué onda? Bueno, pues así necesita la iglesia sacarle la sonajita, hermanos, acá está la sonajita del Señor. Mira, el Señor hace milagros. No, hermano, tenemos que ser sólidos. Por eso muchos van a congregaciones donde sentí bonito. ¿De qué habló el pastor? No sé, pero sentí bien bonito. ¿Pero qué aprendiste? No sé. Dice, pero hoy no estuvo el mensaje, sentí. ¿Pero qué fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Pero ¿qué tal a la víbora de la mar en la alabanza? Y hermano por aquí, y el hermano por allá, y el hermano, y hermano, y la rienda suelta, y el que está dirigiendo pone el velo, y ahí van pasando, y quieres tomar la bendición del Señor. ¿Cuántos vienen de iglesias así? Oye, pero la prédica, ¿quién sabe? ¿Cuándo te enseñaron? ¿Sabes? Es eso. Es eso que precisamente está hablando el escritor. Regresemos a Hebreos. Entonces, le dice el escritor, he tenido que hablarles esas cosas porque les ha hablado mucho. Mira, le enseñó muchísimo acerca del sacerdocio de Cristo como en ninguna otra parte de la Biblia, y es esencial el sacerdocio de Cristo en este tiempo, para ti, para mí, porque es el que nos asiste Él para llegar al final de nuestro caminar como cristianos. Es necesario entender esto, y Él comparó todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces él dice, les he dado advertencias suficientes y no quiero sobrecargarlos más. Pero no es Él, es Dios mismo. Mira, con 5 advertencias es suficiente. ¿Para qué queremos más? Dice, ahora paso al verso 23, que habla acerca de los planes del autor. ¿Qué planes tiene? Pues es una persona normal. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano, ¿qué dice? Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré, dice, a verlos. Ahora, aquí, hermano, no quiero hacer más énfasis porque no hay mucho que destacar. No se sabe, se entiende por el contexto que puede ser el Timoteo que aparece en la Biblia. Y se entiende que este autor, eso es importante, está dentro del círculo de Pablo. Por eso escribe de esta manera. Pero así decir es Timoteo, no. Ahora, se entiende que Timoteo, porque cuando utiliza la palabra libertad, es una palabra en el griego que representa a alguien que ha estado en la cárcel. Se entiende que Timoteo, por el Evangelio, pues estuvo en la cárcel. Eso es lo que se entiende, a lo que está ahí. Y sin embargo, pues no podemos referirlo, decir es el Timoteo y la carta fue por Pablo. No, la Biblia no lo enseña, ahí lo dejamos. Además es una referencia. Y luego dice el verso 24, que hay mucho que sacar aquí. Dice, saludad a todos vuestros pastores. Fíjate lo que dice. Y a todos, y todos los santos, los de Italia, dice, ¿qué dicen? Os saludan. Ok. Aquí tenemos que ver algo muy importante. Es una carta, no pierdas la parte. Es una carta que va dirigida a una congregación. La pregunta es, ¿por qué el escritor manda saludar a todos vuestros pastores? Y se entiende que es una carta que va dirigida a la congregación. ¿A quién tiene que haber llegado esa carta primeramente? A los pastores, para que los pastores le estudiaran y los pastores se encargaran de enseñarle a la iglesia. ¿Estás conmigo, sí o no? ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? Okay. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué dice esto el escritor? Bueno, estos tipos de versículos se entienden en el histórico de la carta. ¿En qué tiempo? ¿A quién? ¿Por qué? Recordemos, esta congregación está en un punto de ser perseguida. Esta congregación está en un punto de muchos problemas doctrinales. Muchos de los que estaban ahí estaban diciendo, no me regreso al judaísmo.
Muchos de los que estaban ahí ya habían sido puestos en la cárcel, inclusive por sus propios familiares. Y los habían sido despojados de todo por haberse convertido a Cristo. Entonces, aquí lo primero que enseña en este contexto es que en ese tiempo, fíjate lo que te voy a decir, escúchame bien, por la persecución que se estaba viviendo, la iglesia no se podía congregar como tú y yo nos congregamos aquí. Se congregaban en pequeños grupos, en lugares clandestinos, casas, cuevas, así. Entonces, este mensaje debería de llegar a toda la iglesia. ¿Se entiende? Este mensaje tenía que ser transmitido, porque era de importancia. Y la iglesia no se podía juntar. Y la iglesia estaba dispersa, se unían unos por acá, otros por allá. Y era la manera en la que en aquel tiempo se estaban congregando. Había divisiones, había discrepancia, desconcierto en muchos de ellos. Ahora, aquí también se entiende un contexto de lo que estaba sucediendo y que el escritor les da un aviso y los exhorta acerca de lo que estaba viviendo en cuanto a congregarse. Vamos a la carta de los Hebreos, al capítulo 10, al verso número 25. Carta de los Hebreos, capítulo 10, verso número 25. Es una exhortación, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué dice? ¿Cuál es aquel día? Final de los tiempos. Ahora, escúchame bien. Dice, saludad a los pastores. En este contexto se entiende que había inclusive, escúchame bien, pastores que ya no se estaban congregando. Pastores que estaban entre me regreso o sigo. Porque en ese tiempo ser cristiano tenías que ser, como decimos en México, de buena cepa. No como el cristiano light que le pone ahí el piraña al coche y ya siente cristiano. Y aquel que pone este hogar es de Cristo y no me vas a tocar y están los chanclazos y los gritos y las palabrotas. Pero ya es de Cristo el hogar porque ya puso en la puerta su versículo. Ese es el cristiano de hoy, hermano. Hoy no hay pasión por el evangelio. Hoy no hay entrega a las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado que la gracia de Dios cubre todo. Sí, hermano, sí. Cubrió tu pecado para nacer de nuevo. Y la gracia de Dios, si tú te arrepientes de corazón y vas a Cristo, te vuelve a perdonar. Pero la gracia de Dios no funciona si tú no te acercas a Dios. Y digo, no, es que la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Sí. Por gracia. Y al final voy a tocar eso. Por gracia somos y estamos. Y te voy a dar unos versículos que te van a dar a pensar que eso es lo importante. Entonces, ¿cuántos saben, hermano, que es un privilegio de parte de Dios que nos podamos congregar aquí en un lugar limpio, ordenado? Mira, allá afuera no hay un tumulto de gente con palos y antorchas queriéndonos quemar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Sí o no? ¿Pero por qué no vienen cada domingo entonces? Algo anda mal, ¿no? Algo no funciona. ¿Quién será? Fíjate. Damos gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Señor, qué bonito lugar. No me gusta el color, bueno, pero lo cambiamos. Gracias a Dios. Mira, es un privilegio, hermano. Podernos juntar, alabar a Dios, exaltar a Dios. Es un gozo hacerlo. Pero lo triste es que muchos ya no se congregan. Aquí hay personas, insisto, que tenía meses de no verlos, semanas de no verlos. Esa es la iglesia del siglo XXI. Es la iglesia que no tiene pasión por las cosas de Dios. No sabe lo que yo tengo que hacer. No, pues no sé. Pero el que te va a pedir cuentas no soy yo, es Dios. A mí Dios me dice, la iglesia que tiene hambre y sed de Dios, busca las aguas, que es la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Y no es opcional. El verdadero creyente entiende, separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada.
Y para vivir bien en Cristo y serle agradable a Dios, tengo que obedecer. Y parte del mandamiento de Dios es congregarme. Yo no lo quiero, hermano. Mira, para mí hubiera sido más fácil ponerles aquí una pantalla y bajarles un video. Y estar en mi casa ahí enfrente viendo las Olimpiadas ahorita por acá y leyéndote un versículo. Pero así es como Dios lo mandó. Entonces, los saludos que Él está dando, la parte final de aquí, porque todavía me falta un poquito. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Quiénes son todos? Dice, y todos los santos, perdón. Y a todos los santos, entiende, a todo creyente. Aquí la Biblia le dice en el Nuevo Testamento santos. Dice, y los de Italia os saludan. Así dice. Bueno, según el contexto histórico de todo lo que traté de buscar, pues no hay mucha referencia a los de Italia. No se puede decir, el escritor está en Italia. No es ese argumento. Lo único que alcancé a entender, y lo que coincidí con varios, es que es una parte que los que están escuchando entienden. Los de Italia os saludan. Es como decía yo en la mañana, a nosotros en México digo, hermano, me cayó el 20, ¿lo entiendes? Pero a la gente que está escuchando allá en Centroamérica, 20, ¿qué? ¿Cómo que le cayó el 20? Pues es un modismo, es algo similar. Ok, entonces ahí lo dejamos, no tenemos que tocar más porque no hay más que decir, pero vamos al versículo final. Dice el verso 25, es donde termina el escritor la carta. Dice, la gracia sea con todos, ¿qué? Vosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es una bendición de Dios, la bendición, la gracia, dice el escritor, sea con todos vosotros. La gracia, sabemos que por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén por eso? No merecíamos la salvación, esa es la gracia, obrando a favor nuestro. Tuvimos que tener la fe, tuvimos que tener la confianza en Cristo en la cruz, ok, pero por gracia Dios nos dio la salvación. Estamos aquí por gracia, seguimos caminando por su gracia. Decíamos, cantábamos algunas semanas, Señor, has engrandecido tus misericordias, Señor, y no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones. ¿Por qué? Por su gracia, ¿no? Entonces sabemos que la gracia de Dios está para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad, la experimentamos todos los días. Sabemos que todo lo que concierne a nuestra salvación empieza por la gracia y va a terminar en la gracia. Porque ¿por qué va a venir Cristo? Por gracia Él va a venir, ¿no? Es una promesa, Él va a venir por su iglesia y Él lo va a cumplir. Es una promesa que está dentro de esa parte. La gracia nos ha reconciliado, nos ha justificado. O sea, no estoy negando la fe, es importante. Estoy hablando aquí de la gracia, que es de parte de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que no crea en Dios no puede ser salvo, pero todo funciona a través de la gracia. Entonces, es Dios hablando acerca de esa gracia. Mira lo que dice el escritor acerca de los cristianos. O sea, ¿tú sabes que tú dependes de la gracia de Dios para seguir adelante en esta vida cristiana? ¿Sabes que todo lo que tienes es por gracia de Dios? Tu trabajo, tus hijos, tu esposa también, varón, ¿eh? Y tu esposo también es la gracia de Dios a tu vida, porque era la que necesitabas, no estabas otra. Y tu esposo, ese que parece dinosaurio, también es duro, así seco, es el que necesitas, mujer. Dale gracias a Dios por la gracia de Dios para tu vida. Entonces, pero hay algo bien importante. La gracia la necesitamos para nacer de nuevo. La gracia, la mayor manifestación de la gracia, escúchame bien, es la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, hasta ahí estamos. Pero ¿qué sucede después para los creyentes con la gracia? ¿Sigue vigente? ¿Sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer con esa gracia? O sea, si yo te pregunto esto, si yo vivo allá afuera a mi manera, a mi forma, como yo quiero, ¿está operando la gracia de Dios sobre de mí? Seguro que no. No. O sea, Dios tiene misericordia, Dios está esperando que yo venga. Fíjate lo que vamos a leer, escúchame bien lo que vamos a leer, porque de aquí vamos a partir a muchas cosas. Muchas cosas que hoy están mal entendidas, que muchos sí piensan y sí creen que como creyentes pueden hacer de su vida lo que se les antoje. Y por eso hay en la iglesia del Señor adulterios,
Murmuraciones, detracciones, vanagloria. Porque pues sí. Pues, total, si yo me gustó, Señor, ya perdóname ya. Por eso hay, tú lo ves, o sea, tú lo sabes. Tú vienes de congregaciones así, donde de repente, pues el que estaba al frente del ministerio, pues ya se fue y se perdió, y que lo encontraron por allá todo drogado y borracho. Y lo van a meter a rehabilitarse al pobre pastor, a ver, el pastor rehabilitado de las drogas, todo, así, y lo tienen al frente. Bueno, vamos a entender. Bien, vamos a leer esto con mucho detenimiento. Hebreos capítulo 4, verso número 16. Hebreos 4, verso número 16. ¿Ya están ahí? Ok. Leamos juntos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué palabra empieza? Acerquémonos. Para yo hallar la gracia de Dios a favor mío, que está disponible para todo creyente, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Dios, ir a Dios, buscar de Dios, tener comunión con Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si no la tengo, ¿qué? Hoy la iglesia piensa que puede vivir como quiere, hacer lo que quiera, y Dios está presto para decir, sí, no te preocupes, eres el junior mío, vente, ándale. Hermano, entiéndeme por el amor de Dios, no existe eso en la Biblia. Él ya abrió el camino nuevo y vivo para acercarnos a Dios. Está ahí, el velo lo rasgó, tenemos que entrar. Si no entramos y nos quedamos fuera, no puede operar el favor de Dios a nuestra vida. Y para esto tiene que haber santidad, obediencia, tiene que haber muchas cosas, hermano, en la vida cristiana. Acá estoy. ¿Quieres algo, hermano? Que hoy está pasando en la iglesia. Una de las evidencias de esta carta es la falta de congregarse dentro de la iglesia. Hoy la gente toma el congregarse como algo más de lo que tengo que hacer para Dios. No es así. Créemelo, hermano. No sé, es una advertencia de Dios. Yo no estoy diciendo mi punto de vista, ni mi opinión. Es lo que está ahí. Hoy la iglesia, no, ¿qué? La fiesta de la tía Chanita y vámonos. Es que llegó familiares. Y pues tuve que atenderlos, tráetelos. Pero ¿sabes por qué tú no los traes? Porque tú no entiendes que ellos necesitan recibir el evangelio y tú no les predicas, tú no les enseñas, pues ¿cómo los vas a traer? Es mejor opción que ya llegó tu familia, pues vámonos. Nomás no les mientas. Vamos a la iglesia, vas a escuchar del evangelio, de la palabra de Dios. No le digas, te voy a llevar a que te entretengan. Y vienen aquí luego. Hay familiares de ustedes que los han traído, no bien discipulados, no bien instruidos, y a la mitad de la alabanza, pum, se van, ¿Por qué? Porque no les dijiste a qué vienen. Como me decía un joven en un campamento, se los he dicho, pastor, es que pues no nos da chance de jugar fútbol, nomás 15 minutos. No, pastor, no. Digo, oye, espera, tranquilo, aguanta. ¿Este campamento qué es? Es un campamento cristiano. ¿Y a qué venimos? Pues a leer ya sabes, ¿no? Pues sí, hijo. Tienes un ratito para distraerte. Si tú quieres un campamento de fútbol, pues te equivocaste, hijo. Tus papás te engañaron, no sé quién te trajo, pero nosotros decimos un campamento cristiano para jóvenes. Que va a haber actividades para jóvenes, pero el principal a lo que vamos es compartirles el evangelio de la gracia de Dios. Pero entonces, hermano, si tú traes una persona a este lugar y no le dices a qué viene, pues no, por favor. Por eso a media alabanza se paran y van por sus hijos y van allá, lo quiero ahorita y dame a mi hijo.
En serio, no te estoy bromeando. Y se quieren meter a un lugar prohibido. Allá arriba está prohibido para toda persona que no está autorizada a entrar. Porque hay niños, hermanos, son sus hijos. Es una gran responsabilidad para nosotros como iglesia cuidar a tus hijos. Allá arriba hay un retén y no entras, Está cerrado allá arriba, ahorita debe estar cerrada la puerta. ¿Por qué? Porque es seguridad. Dame a mi hijo y suben allá arriba con calas. Sí, ahí está tu hijo, ya. Pero es el trabajo de ustedes. Entonces, la gracia está, sí, hermano. Y nos debemos acercar a Dios. Entonces, estos hombres que están aquí, nosotros hoy, estamos ante esa disyuntiva, hermano. O nos acercamos o nos alejamos. Tú decides, hermano. Porque la gracia empieza en la base en la cruz. Ahora, ¿cómo es posible que un cristiano se pueda alejar de la gracia? Bueno, ahí está. Vea la carta de los Hebreos al capítulo 10, al verso 29. Lee conmigo. Hebreos capítulo 10, verso número 29. ¿Qué dice Hebreos 10, 29? Fíjate lo que dice el título: advertencia al que peca deliberadamente. Hebreos 10, 29. Dice, no me da más tiempo de leer, pero más te voy a referir esto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue que dice, hermano? Híjole, hiciere afrenta al Espíritu de ¿qué? De gracia. Entonces el cristiano puede hacer, esto es lo que estamos leyendo. El Escritor dice, acércate. Si tú no te acercas, te vas a empezar a diluir. Y una de las evidencias que existe bíblicamente es dejarte de congregar, dejarte de tener la comunión con la iglesia de Cristo, del cual eres parte del cuerpo de Cristo. Otra evidencia más que está ahí, Hebreos capítulo 12, verso número 15. Hebreos capítulo 12, verso número 15. ¿Qué dice el título de ahí? Los que rechazan la ¿qué? La gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15, mirar bien, es una advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué dice? ¿Por qué dice os estorbe? ¿Cuál es la vida del creyente? La vida del creyente, la Biblia la representa como una carrera en una senda recta que es la palabra de Dios. Si tienes raíces de amargura en tu corazón, ¿has visto las Olimpiadas, los que se han caído de las carreras con vallas? Pues te vas a dar uno igual. Y duro. Porque vas a querer brincar la valla de la amargura del corazón y no te va a alcanzar porque estás anoréxico espiritualmente, porque no vienes, porque no te instruyes, porque no creces espiritual. Y te vas a parar y vas a decir, Señor, ¿por qué me pusiste la valla? Y otro se va a parar y decir, la reprendo, la cancelo y no la recibo. Pero sigue estando ahí. Entonces yo quiero referirte, hermano, lo que el Escritor nos está enseñando. La gracia es para todos. Sí, amén, gloria a Dios. Por eso estamos aquí, por eso no hemos sido consumidos, por eso no fuimos consumidos y esa gracia nos mantiene aquí. Pero hay que acercarnos a Dios. Hay que estar en las cosas de Dios, hay que permanecer en las cosas de Dios, hay que vivir la vida cristiana a la cual hemos sido instruidos y capacitados de parte de Dios. Hermano, el cristianismo no es una moda más. El verdadero cristianismo impacta toda tu vida, todo tu ser es transformado. Eres una nueva creación de parte de Dios.
Entonces la gracia está ahí y Él les pide esta parte. Dice, la gracia sea con todos vosotros. Pero está disponible para ti y para mí. Pero escúchame bien y con esto voy a terminar. Hermano, si tú no escuchas los avisos de parte de Dios, acá estoy. Las cosas, escúchame bien lo que te voy a decir. Las cosas no están sencillas. Te voy a leer un correo que me envía un hermano de aquí, de algo que sucedió en estos días. Te lo voy a leer tal como está. Luteranos de Estados Unidos llegaron a un histórico acuerdo con la Iglesia Católica. Ahora resulta que después de 500 años de reforma, de donde salió Lutero, ahora resulta que después de 500 años, dice el comunicado, la mayor agrupación luterana de Estados Unidos aprobó una proclamación donde reconoce que ya no hay más divisiones en muchos puntos con la Iglesia Católica. ¿Sabes qué es esto? Eso se llama ecumenismo, hermano. Y está así. Hoy todos se dicen hermanos. La pregunta, ¿hermanos de quién? Hoy todos los caminos conducen a Dios. ¿Cuál Dios, hermano? ¿Entiende lo que estás viviendo? Hermano, las cosas no están sencillas para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos. Hay avisos muy serios de parte de Dios de mantenernos firmes. Porque la preparación del soldado viene antes de la guerra. En medio de la guerra ya valió. ¿Y dónde estamos hoy como iglesia? ¿Sabes qué? Nos estamos peleando por cosas absurdas. Que verdaderamente estar en la guerra, creciendo y madurando y fortaleciéndonos para lo que viene por delante. Yo no sé si tú y yo alcancemos a ver todo esto, pero sí te puedo decir que algunos de nuestros hijos y algunos de nuestros nietos, que es nuestro deber instruirlos en la verdad de Dios, ellos sí van a recibir todo esto de frente. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Todavía seguimos pensando si el domingo voy o no voy. Si juega la selección, pues ya fue. La tristeza, es una tristeza, hermano. Mientras la iglesia sigue durmiendo, sigue disputando cosas necias, cosas que no edifican, el enemigo todos los días gana ventaja, ventaja, ventaja. Esto es un mover silencioso de lo que se está moviendo. Porque al rato vamos a estar preparando un camino bíblicamente. Si tienes tiempo, algún día lee el libro de Daniel, algún día toma un poquito de Apocalipsis y de Tesalonicenses. Está apuntando al sistema del anticristo y al mismo anticristo. Ahí va formándose. Pero vean, mientras nosotros seguimos peleando si es bíblico venir cada 8 días, ¿sí o no? Y seguimos peleando si el diezmo es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento. Y seguimos peleando la sujeción y la autoridad del varón. Y seguimos peleando si me sujeto a mis autoridades establecidas por Dios. Sigamos, hermano. Nada más yo les quiero hacer esta reflexión. Todo lo que en esta vida sembremos, en esta misma vida, lo vamos a cosechar. Cada quien. Entonces la próxima semana tendremos esa parte de la Biblia que vamos a retomar algunas enseñanzas. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Es verdad, Señor. Es una palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nosotros. Y ahí derriba toda idea, todo argumento que se levanta en contra de ti, Señor.
Gracias, Señor. Gracias porque en ella está tu fidelidad, en ella está tu verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy como iglesia. Nos has exhortado, nos has dado el aviso de las cosas que vienen, Señor. Pero perdónanos, Padre, porque hoy hemos divagado en otras cosas. No hemos atendido el aviso que viene de parte de ti. No le hemos dado importancia al aviso, Señor, que tú nos haces para prevenirnos como iglesia. En tu gracia y en tu misericordia tú nos pones por delante lo que ha de venir, diciéndonos: prepárate, capacítate, crece, sígueme, madura, no te apartes de mí. Y nosotros, Señor, hacemos todo lo contrario. Perdónanos, Señor. Hoy pedimos que extiendas tu gracia hacia nosotros como iglesia y nos redargullas en el corazón, Señor, para poder entender la solemnidad de estos avisos. Dice que el avisado ve y se aleja del mal. Y tú nos estás avisando de los tiempos que vienen, Señor. Pero sin embargo seguimos endureciendo el corazón, llenos de soberbia muchos de nosotros, de autosuficiencia, y no recibimos la instrucción porque no hay humildad en el corazón. Señor, en esta tarde te pedimos perdón. Como iglesia, Señor, te pedimos perdónanos, Señor. Queremos estar atentos a tu voz. Queremos escuchar y ser instruidos por la voz que es del Espíritu a través de la palabra en nuestras vidas. Queremos retomar el camino como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues permaneciendo fiel para cada uno de vosotros, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y damos la gloria al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y decimos amén. Denle un amén y un aplauso al Señor. Para Él es la gloria, hermano.